Entonces, repetición, tenemos que el acceso vascular que es considerado ideal es la fístula arteriovenosa nativa y sería la primera elección de ser posible. Si no tuviéramos que recurrir a la entrada o la urgencia del inicio del tratamiento que nos obliga a utilizar muchas veces catéteres como acceso vascular. Si tuviéramos un ingreso planificado, entonces se crearía una fístula. Si no tuviéramos esta opción, entonces se haría una fístula, pero que es protésica. ¿Sí? Entonces, esto también es repetición, es para que se acuerden, son temas que ya habíamos desarrollado. ¿Qué hacemos nosotros como enfermeros para que esta fístula recién creada funcione? Es un poco todos los cuidados que están dentro de nuestros cuidados de enfermería durante la estancia del paciente en el hospital, pero sobre todo su educación para que cuando él no esté en el hospital y esté en su casa, se pueda seguir cuidando. Aquí la clave es que el vendaje no sea compresivo y preferentemente que no sea circular, sino que sea longitudinal. Entonces, el brazo arriba, bien elevado también funciona, que no haga hipotensión, que no esté muy seco, que no le saquemos todo el agua, porque un paciente que se va a quirófano para creación de fístula siempre hay que mandarle con un poquito de agua. Y cuando sale, obviamente está hidratado y procurar no ultrafiltrarle hasta el extremo, al punto de que le baje la presión y se comprometa la vida útil de nuestra fístula. La vigilancia, o sea, el mirar, el escuchar, el valorar es por parte de enfermería y se le enseña también al paciente y a su familiar para que esta vigilancia se haga en la casa y cuando le estamos viendo, ¿sí? Si necesita curación, entonces se ve de acuerdo a cada centro y cómo es que se hace. En un hospital público generalmente es el enfermero de diálisis también el que cura o ve si la gasa está sucia, mojada, tiene algún tipo de fluidos, ¿sí? Repetición también de este concepto, esperar a que termine el desarrollo de la fístula. Recordarán ustedes que hablamos que necesitamos que haya un flujo de 500 ml minuto para hablar de maduración de fístula, ¿sí? Y si no está desarrollado por completo, la fístula funciona, pero no tiene el flujo suficiente. A ver qué dice el chat. Buenas tardes, buenas tardes. Comprobación, ejercicios, calibre de las agujas. Siempre que se pueda, se utilizan las de menor calibre si el desarrollo de la vena está todavía comprometido y no se ve una vena demasiado grande. De todas maneras, aunque la vena se vea como esta fístula, si es la primera vez que vamos a punzar y es una persona quizás muy joven o mujer de vena fina que creció, preferentemente se utiliza la aguja 17 para primera punción. Bomba lenta, ángulo de 20 a 25 grados para la fístula nativa según cada fístula. Doña Frida levanta la mano solo porque para preguntar algo o no. No, lo que pasa es que estuve, en el inicio estuve mirando y sin querer apreté la mano. Perdón. Ah, genial. Ahí sí, no, yo quería saber también acerca de cuándo usar 16 y cuándo usar 17. ¿Qué es lo que más se usa? Sí. Enseguida vamos a llegar al número y al calibre. Lo que nosotros usamos okay. En nuestro medio es 16. ¿Sí? 16, ¿verdad? Porque es lo que más me piden, por eso. Quería saber por qué 16 y por qué 17. Okay. Nosotros le llamamos aguja pediátrica la que tiene número 17 porque es una más pequeña. Es decir, que permite un flujo menor. Si tenemos un paciente que tiene una fístula como esta de la foto, aquí una 17 va a generar un poco de presión porque es una señora fístula
posiblemente el flujo sea realmente alto. Y aparte, si es una persona que tiene indicación de tener una bomba 300, por ejemplo, una aguja Sí. 17 le va a forzar un poquito. ¿Mm? Entonces depende Perfecto, de esos factores. perfecto. Sí, porque a veces hay escasez en plaza de un número o de otro. Ujú. Entonces, quería saber si indistintamente igual puedo usar 17 en ese caso. Indistintamente no. En las venas que son grandes, bien desarrolladas y que tienen indicación de un flujo de sangre alto, es decir, la Sí, bomba debe ser superior a 280, o sea, 300 sí. para arriba, una aguja 17 no va a tener el flujo, va a colapsar, va a chupar un poco, porque el calibre es menor, es un calibre para flujos más pequeños, por eso es que se le llama pediátrica, porque los niños usan flujos más bajos. El flujo sería la velocidad de la bomba. ¿Mm? En un Perfecto. adulto de más de 70 kilos necesita una bomba superior a 250 ml minuto y la aguja ideal para ese adulto es uno de calibre 16. Y si Perfecto. fuera una bomba más alta, y sería una aguja 15. Si no, vamos a tener dificultad en cuanto a la permeabilidad y al flujo constante. ¿Sí? O sea que a más peso del paciente, me estás diciendo, tiene relación con el peso del paciente. Tiene relación, pero no es la única relación, porque si es un paciente que tiene que perder mucho peso y es una Sí, persona voluminosa que come muy bien y tiene una dieta bastante balanceada, tiene bastante urea de todo su metabolismo, requiere una dosis mayor de diálisis. Y una de las claves de la dosis es la velocidad de la bomba. Y la bomba no puede estar alta si el paciente no tiene un buen acceso. Si el acceso es bueno, permite el calibre mayor del aguja. Por eso es que se prefiere que sea una buena fístula y que sea nativa para que pueda soportar esos flujos altos. Flujos altos están indicados en los pacientes que tienen un buen comer, están bien nutridos, comen casi normal, no tienen mucho desequilibrio de electrolitos, entonces tienen indicación de bombas más altas. En esos casos se define también por esas variables o esos criterios la elección del calibre. No sé si se entiende. se entiende también y vemos que en el país la problemática esa de la fístula, ¿sí? Sigue siendo problemática. Ya Así hice el mismo pedido. es. Bueno, Sigue siendo, no me sí, escucha lo que vamos a hacer. totalmente, totalmente. Al Ok, final de cuentas vamos girando sobre nuestro eje, sobre el mismo factor que es nuestro talón de Aquiles, el acceso vascular. ¿Sí? exactamente, sobre todo en el interior del país, licenciada. En todas Mucho. partes, en realidad, en todas Acá partes. también en Asunción. Sí. Bueno, esta es Perfecto. una técnica solo para que ustedes la conozcan. Yo particularmente no puse nunca así. Esta es una técnica muy utilizada con los españoles y es del ojal o del agujero del botón. Es, no es tan difundida. Se usa en los casos en que el paciente realmente tiene una fístula cortita. Entonces ven ustedes con esta aguja es que se va generando el lugar donde se va a punzar y se va a formar literalmente un ojal, ¿sí? Y es como una especie de pequeño tunelcito y ahí se punza. Esta es una foto de un paciente español que se realiza en la casa y es el propio paciente que se punza la fístula, porque en España hacen la diálisis domiciliaria, la hemodiálisis domiciliaria. Entonces, una vez que la enfermera va y le forma el túnel de todas las veces que le punzó en el mismo lugar, eso ya está ahí, se formó y se quedó. Entonces, todas las veces el paciente se puede punzar ahí. Esta no es una técnica que usemos nosotros, se usa cuando es bastante tortuoso y es difícil de punzar porque hay muy poco espacio. Es una fístula de trayecto corto. ¿Sí? Esta es una foto, hay varias fotos publicadas cuando el paciente se punza y todo. Esta es la aguja, como ya habíamos dicho, es una aguja de punta roma, no es de punta fina, pero también tiene el ojal, tiene el agujero, ¿sí?
Aparentemente, utilizando esta técnica, duele menos, porque una vez que se formó el lugarcito donde se va a clavar, se punza siempre en el mismo lugar que en el túnel formado, y es con esta aguja Roma, que es diferente a punzar siempre en el mismo lugar con nuestras agujas. Es otra técnica, porque al punzar siempre en el mismo lugar, en un túnel formado, en el buttonhole, es ahí donde se punza y está preparada la vena a través de un camino, un trayecto, un túnel por donde entra la aguja. Esto se hace con mano experiente, la enfermera debe punzar siempre la misma enfermera hasta que se forme y toma unas 2 semanas, dicen algunas publicaciones. Y después de eso ya se puede punzar. La principal dificultad es que se puede infectar con mucha facilidad, pero duele menos según lo que se describe en la publicación. Entonces, repetición, esta técnica requiere entrenamiento específico al personal de enfermería. Y el mayor riesgo que conlleva es la complicación infecciosa. ¿Sí? Aquí están unas cuantas fotos, ven ustedes, este es el paciente y aquí tiene un torniquete, una gomita, y ahí está punzando. Ahí están las dos ¿Por qué agujas se mirando daría para la arriba. infección, licenciada? Perdón. Y quizás en el origen, porque va formando una costrita. La próxima vez que se va a punzar tiene una costrita y viene con, se tiene una agujita Roma también que se toca la costrita y se saca para volver a punzar en el mismo lugar. Y muchas veces, por una cuestión de caiguetismo o no sé, desconocimiento, la misma aguja que se va a punzar, que se va a usar para punzar, es la que se usa para sacar la costra y se contamina todo. Entonces, para sacar la costra no debe ser esta aguja que se va a usar para punzar, y aparte, el manipular siempre en el mismo lugar tiene grandes posibilidades de generar contaminación, y la contaminación lleva a infección. Es muy importante la asepsia de la piel. ¿Sí? Entonces, esto para que ustedes sepan que hay más de una técnica de punción. Y aquí, una vez que entraron las agujas, ven ustedes, ya está desligado, porque se vuelve bastante rojito acá de apretar con el torniquete. ¿Cómo vamos a poner el bisel de la aguja? ¿Hacia dónde va a mirar? Históricamente, muchos años atrás, nosotros siempre punzamos con el bisel para arriba, con el bisel para arriba. Entonces, actualmente se describe que funciona mejor punzar con el bisel para abajo. Bisel para abajo. Y la mayoría de los protocolos que uno busca y encuentra habla de punzar con el bisel para abajo. ¿Por qué? ¿Y para qué? Aparentemente dura más el acceso y también sangra menos. Entonces, por el tiempo o menor tiempo de hemostasia, es que se pretende que la aguja se tenga, en vez de estar así, que esté así, con el bisel para abajo. Y obviamente punzás y te quedaste ahí. No giras nada, no tocas nada. Nosotros también, muchos centros en el Paraguay, seguimos haciendo así. Nuestro protocolo es insertar la aguja con el bisel hacia arriba. Y una vez que se canalizó, se gira, ¿verdad? De modo a que este bisel después se quede parado. Esta es la forma en que nosotros punzábamos y muchos años punzamos, bisel para arriba. Lo que dicen los protocolos actualmente es girar esta aguja y poner el bisel para abajo. Bisel es la costurita, el corte que tiene en la punta la aguja. Y no girar más, no mover, se queda y se queda ahí. ¿Sí? No, nosotros tenemos esa aguja que gira sobre sí misma, que tiene un colorcito acá, rojo y negro, ¿verdad? Entonces, esta es la ala de mariposa y no hace falta mover toda la aguja, sino simplemente se gira esta parte y esta parte. Esa es una técnica que usamos nosotros. En algunos casos nos funciona y lo que dicen las publicaciones es que es mejor no girarla, ¿sí? En cada una de estas modalidades, tanto con el bisel hacia arriba, o sea, así, o como con el bisel para abajo, cuando giramos este,
Lo más importante es que uno sepa punzar, que tenga la habilidad para estar punzando con esta aguja, ¿sí? Esta es una publicación en una encuesta, es reciente, y en esta encuesta, en este trabajo publicado, dicen que en un centro, en varios centros en realidad, estudiados, el bisel se orientó hacia arriba, o sea, como punzamos nosotros, así como está esta aguja, así es bisel para arriba, en un 72%, ¿sí? Aparentemente puede ser asociado con el dolor si es que se punza bisel para arriba o bisel para abajo. Realmente en algunos pacientes no se nota la diferencia. Hemos hecho la práctica en algunos pacientes en algunos hospitales públicos y los pacientes realmente no manifiestan ni mayor ni menor dolor. Sin embargo, las publicaciones sí hablan de que aparentemente el grado de dolor disminuye cuando el bisel está orientado hacia abajo. ¿Mm? ¿Qué es lo que dice aquí esta encuesta? Se ha demostrado que la orientación del bisel hacia arriba se asocia con una mayor supervivencia de la fístula. O sea, vamos a poner hacia arriba o hacia abajo, va a tener que ser decisión de nuestra experiencia también. Girar la aguja, girar por completo la aguja. Ven ustedes, tengo el puntito negro acá, cuando giro la aguja me queda el puntito rojo acá y esto gira. Entonces, en algunos casos se hace, en otros casos no. Esta publicación dice que la mitad sí lo hizo. Y dice finalmente en sus conclusiones, actualmente está desaconsejada ya que causa el ensanchamiento del agujero de entrada de la aguja. Entonces, actualmente vamos a procurar insertar la aguja al canalizar con el bisel para abajo. Bisel para abajo. Al momento de la canulación, si yo entré bisel para arriba y di a girar mi aguja, ¿qué es lo que podría pasar? Se puede rasgar la pared de la vena de la fístula, sobre todo si es una prótesis. O al girar se puede lesionar el endotelio de la vena, esa vena que tiene un flujo alto porque está unida a la arteria, y puede producir infiltraciones en la pared lateral, al costadito, donde le alcanza la punta del bisel. Es innecesario efectuar esta rotación si es que se utilizan las agujas fenestradas. Esta es una aguja fenestrada, el que tiene el agujero, que tiene el ojal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿No hay preguntas, comentarios? ¿Se entiende? Graciela entiende. Gracias, Graciela. Esta también es una repetición. Zulma levantó la mano. Sí, Zulma. Con relación a la ligadura, a la goma o al torniquete que usamos para que la vena sea más visible, esta es una foto de la red. Ven ustedes aquí, no se ve la vena. No se ve la vena. Aparentemente un caminito acá y está ligado con un guante, ¿sí? Aparentemente algunos pacientes sienten menos dolor cuando se liga, ¿sí? Entonces prefieren el torniquete porque disminuye el dolor, ¿sí? Se puede ligar lo más cerca posible al corazón, por encima de la zona donde vamos a punzar, obviamente, ¿verdad? Si la fístula nativa es súper bien desarrollada, no hace falta realmente usar el torniquete. Y usando el dedo en vez del guante, a veces es más que suficiente. Josefina entiende, Raquel también entiende. Genial. Entonces, podemos usar el guante como ligadura o torniquete
cuando no tenemos mucha visibilidad de nuestras venas. Pero si necesitamos presionar, siempre hay que procurar que se utilice el dedo del propio paciente para apretar la vena. Solo la vena, no hace falta que use toda la mano. Con 1 o 2 dedos es suficiente. ¿Sí? Al desligar es muy importante. Muchas veces desligamos muy fuerte, o sea, se hace un movimiento brusco al estirar de acá este guante o la goma o lo que se use como torniquete, y al sacar, al estirar, mueve la vena y a veces ahí es donde se puede rasgar o romper o infiltrar. Entonces hay que tener mucha precaución al momento de desligar. Una vez que punzamos y accesamos y estamos en la luz de la vena de la fístula, hay que desligar. Y con cuidado, de manera suave, porque toda la presión que está acá contenida en esta vena al aflojar bruscamente puede infiltrar o erosionar la pared de esta vena que es la fístula. Y ya repetición, en las prótesis no usamos torniquete, ni pinzas ni nada. Aquí está lo del calibre de las agujas. Entonces el calibre de la aguja va desde el 14 al 17 y las más utilizadas son la 15 y 16. Siempre considerando a un paciente adulto que necesitamos un flujo alto. Este sería el bisel y este es el ojal o la aguja fenestrada. Es el agujero que permite el flujo alto. El número 16, que si bien da menor flujo arterial que el número 15, es la que más aceptan los pacientes porque cuanto más grande es la aguja, más duele la punción. Entonces, es por esa razón que en nuestro medio nosotros utilizamos la verde, la número 16. Y porque usamos bomba entre 250 a 300, un poco más, un poco menos. No más que eso. Con relación al dolor al momento de la punción. El dolor es un tema subjetivo. Cada paciente valora su dolor de manera diferente y lo que en todo tiempo estamos aprendiendo es que no hay que subestimar el dolor de ningún paciente. Lo que a un paciente no le duele nada, a otro paciente le duele muchísimo. Entonces, muchas veces, justo estamos por punzar y el paciente estira su brazo. Espera un ratito, no estoy listo. Y después de un rato, ahora sí, no estoy. Espera un rato, demasiado me duele y todavía no le punzamos. Entonces, la preparación mental del paciente para afrontar el dolor también es diferente, ¿sí? Genera muchísimo estrés en los pacientes que tienen mucho miedo y que sienten mucho dolor, y obviamente a los enfermeros que le atienden también al momento de punzarles, ¿sí? A veces se pueden usar las cremas anestésicas, que es un gel que se coloca de manera tópica o local. El problema es que no tenemos nuestros hospitales. Si el paciente va a usar, tiene que traer su propio anestésico, a veces cuesta, y bueno, no siempre se accede a eso. Otro tema que tenemos con las cremas, con los anestésicos locales, es que el paciente debe ponerse previo a entrar a la sala de diálisis para que empiece a actuar. Y el paciente muchas veces ya no se quiere lavar el brazo de la fístula, porque obviamente ahí se le va a ir toda la crema. ¿Sí? Es muy importante para aquellos pacientes que quieren usar un tópico, una crema, un gel anestésico, aclararles que el dolor siempre está ahí, el dolor disminuye, puede ser más dolor o menos dolor, pero siempre duele el piquete de la aguja. No es que porque se pone la crema no va a sentir absolutamente nada y que el dolor va a desaparecer. Como tiene un efecto psicológico importante, dice, ahora no me duele, dice el paciente, pero realmente el piquete siempre lo siente. Bueno, con relación al ángulo de la aguja para punzar, entonces en una fístula nativa vamos a mantener en un ángulo de entre 20 a 30 grados. La gran mayoría de las veces es 20 a 25. Incluso en algunas fístulas muy grandes y muy superficiales es al ras de la piel y es un ángulo menor.
pero más profundo, más angulado, no. Tendría que ser en este ángulo, de aproximadamente 20 a 25. En algunos un poco más profundos sería 30 grados. Y en las prótesis, como ya explicamos también, entonces a menos que esté sumamente profunda, vamos a angular a 45. Tendría que ser a 90 grados solamente en las que están realmente profundas y no las alcanzamos bien. Para que no haya diferencia entre el sitio donde accedemos en la piel hasta alcanzar a la prótesis. Al momento de la retirada, si no están en una misma dirección, entonces va a sangrar. Va a sangrar lo que no veo, la prótesis, no la piel. Entonces, por eso es muy importante la identificación de la profundidad de la prótesis al momento de seleccionar el ángulo con el que voy a canular o voy a acceder. ¿Sí? Repetición, entonces vamos a punzar escalonadamente o en escalera, siempre que la fístula lo permita, vamos a ir punzando y moviendo pequeñas distancias de un agujero a otro para evitar que se nos agrande ese agujero, que la piel sangre con facilidad y fundamentalmente que no haya ni estenosis ni tenga trombosis o se formen aneurismas o pseudoaneurismas. Por la punción repetida y prolongada, siempre en el mismo lugar. La fístula nativa, vamos a punzar entre 20 y 30 grados, generalmente a 25, y la profundidad va a depender de qué tanto hay que entrar. Solo punzando uno identifica y la próxima ya sabe que al entrar nomás está. Generalmente, mínimamente, debería ser 2.5 centímetros de la anastomosis, la primera aguja. Por lo menos 4 dedos de ser posible. Y entre una aguja y otra también por lo menos 2,5 centímetros. Si se puede más que eso, es fantástico porque aparentemente funciona bien para todos. Ángulo de inserción de la fístula protésica, repetición, entonces 45 grados, puede variar la profundidad de acuerdo, o sea, el ángulo de acuerdo a qué tan profunda está la fístula. Es muy importante que mínimamente esté a 5 centímetros de la anastomosis y también mantener una distancia de por lo menos 2,5 centímetros entre una aguja y otra. ¿Sí? Una vez que entramos en la luz, entonces hay que bajar la aguja para no atravesarla y mantener la aguja en el centro de la luz. Si se accede por los costados, muchas veces, en algunos casos, en la nativa sobre todo, sangra menos, pero en la mayoría de los casos el acceso es por arriba, en el medio. Por el costado es solo en situaciones particulares. En algunos dicen que le duele más. ¿Sí? ¿Cómo preparamos la piel? Entonces, lo que más se utiliza para la asepsia y antisepsia de la piel, entonces es la clorexidina, preferentemente la de base alcohólica, es decir, 2% de clorexidina y 70 de alcohol. También se puede usar la de base de agua, la de base acuosa. Es importante utilizar clorexidina y bueno, mejor si es que tiene frascos pequeños de manera a que ese frasco no esté abierto por tantos días porque ustedes saben que los desinfectantes también se contaminan. Entonces un frasco de 1 litro que hace un mes que está ahí tiene más germen que cualquier otra cosa que está a su alrededor. Entonces muy importante garantizar que el antiséptico que vamos a utilizar no esté contaminado. Sobre todo porque nosotros en centros públicos usamos los frascos grandes y a veces llevamos de un paciente a otro, de un paciente a otro, y el pico dosificador va tocando todo lo que se encuentra por el camino. Y bueno, esto estaba en esta guía española, es una del 2017, es bastante larga esta guía, hay una del 2019 también, son guías que son interesantes de leer, aquí está el enlace y bueno,
les voy a pasar también en el Classroom para que puedan ustedes leer. Y eso es todo. Si hay una pregunta, un comentario. ¿Quién es Ainhoa González? ¿Qué tal, Licen? Discúlpame, es Hola. el Zoom de mi hija y yo entré de su Zoom para tu clase. ¿Cómo te Es mi llamas hija, vos? ¿Y Jazmín vos quién Brites, y ella sos? es mi hija. Ah, ¿se llama Y Ainhoa o como Ainhoa? Ainhoa González. Ainhoa, sin la H Sí, muda. Ah, sí, bueno, exactamente. sí, genial. ¿Qué me puedes decir sobre el bisel al momento de la punción? ¿Debería ir hacia arriba o hacia abajo? Y Licen, yo soy nueva, ¿verdad? Y las Ujú, puntuaciones que estoy haciendo ahora es como veo que solían hacer ujú, las otras licenciadas, como me enseñaron a mí, pero como me estás diciendo ahora que se puede cambiar, que tiene que ser para arriba, y de verdad que estoy empezando a conocer a mis pacientes. ujú. Y siempre pregunto y me dicen, ¿este es hacia arriba, este es hacia abajo? Bueno, y yo hago así como me enseñaron ahora. Y ahora recién estoy aprendiendo muchas cosas. Todas las licencias que me estuvieron enseñando espectacular. No me puedo quejar de ninguna, pero voy aprendiendo porque soy nueva. Hace 5 meses que estoy en esto, Licen. Ah, ¿vos te referís a la dirección de la aguja o al bisel? A la dirección de la aguja. Ujú, yo preguntaba por el bisel, del bisel de la aguja. Ah, Porque nosotros siempre apuntamos con el bisel para arriba y después giramos la aguja. Entonces, lo que dicen las recomendaciones actualmente es no girar más la no aguja. girar, sí. No Es girar porque realmente entrar ya así como se va a quedar con el bisel sí, para abajo y de ahí sí. no se mueve más nada. Entraste, fijaste y te quedaste ahí. Eso es lo que dicen Es esa en la maniobra actualidad. de giro de aguja es que yo no he visto luego el bisel cuando dan la vuelta, dicen, siempre punzan el bisel así como va a quedar ya. Ah, bueno, sí. En mi Ah, escuela nosotros sí siempre girábamos la aguja, siempre. Bisel para arriba y ah. después se giraba la aguja para el lado arterial, no para el venoso. Pero No, no, como no, no. dice esta publicación, es como que tenemos ya la aguja que está fenestrada, realmente no requeriría ese giro de la aguja. No, 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 no. Yo es que todavía lo no he visto así. Estaba atendiendo y dije, estaba pensando todas las pulsaciones que he visto y dije, ¿cuándo será que hacen eso? Pero yo no he visto, Listen, no he visto. Ujú. No. Claudia Siempre, dice, pregunta, sí. no, no te quería decir nomás que siempre veía cómo va a quedar el bisel, ya punzan ellos y queda así. Ujú. Y se fija, ya está. Ok. Dice, ¿es válido también el yoga en la piel para la punción? Sí, es válido también. Hay que esperar un poco, el problema radica en que nos espera. Entonces no tenemos la certeza de que se desinfectó la piel, pero obviamente solamente tenemos yodo en algunos lugares. También hay que hacerle la luchita para que se compre la clorexidina, por la evidencia habla de que lo que tendríamos que usar para limpiar nuestra piel de los pacientes es la clorexidina. Y sí se puede comprar, el hospital puede comprar y el centro también puede comprar.
¿Qué dice Raquel? ¿Hasta cuándo, hasta cuánto ml minuto podemos usar la bomba con la aguja pediátrica? Y realmente depende también del flujo de la fístula. 300 le va a forzar ya, sería 250, a veces 260. Más que eso, a veces tenemos ya hipoflujo. Depende mucho también de la fístula. Pero bomba 300 con la aguja pediátrica no tiene mucha presión positiva, porque es pequeño el calibre y le pedimos un flujo demasiado alto para ese calibre. ¿Sí? Claudia dice unipunción, ¿cuál es el recomendado para que vaya por fístula? ¿A qué te referís con unipunción, Claudia? Que el paciente esté usando todavía su catéter. Claudia. Graciela dice pirateando el Zoom de la hija, sí. A mí me enseñaron con el biser para abajo, dice Josefina, excelente. La aguja pediátrica solo a 230, sí, cierto, no es mucho lo que se puede levantar. Yo creo que Claudia se refiere a unipunción cuando va a usar la arteria, la catéter. Y Catéter, generalmente, hola. Hola, Sí, ¿qué tal, dicen? bien, Dice que Claudia. en algunos casos usamos unipunción con las fístulas nuevas. Ujú. Uno punzamos una aguja y uno conectamos en el catéter. Sí. Bien. Generalmente, cuando se va a hacer eso, es para el retorno que se usa la fístula. Para la extracción se usa el catéter, o sea, tu lado arterial, entre comillas, sería tu catéter y tu retorno venoso sería por tu fístula. ¿Sí? Gracias, Lice. Bueno. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Se entiende esta clase entonces? Genial, de todas maneras es una repetición. Dígame si me ven, esta es de catéteres. sí se ve, Lice. Genial. Bueno. También vamos a repetir algunos conceptos. Los accesos vasculares para hemodiálisis, los temporales serían los catéteres venosos centrales y también los catéteres venosos tunelizados, los centrales tunelizados, que se utilizarían como un acceso vascular permanente ante la ausencia de una fístula, ya sea una fístula nativa o una protésica. Muchas veces tenemos el problema de que nuestros pacientes son personas de edad avanzada y que tienen diabetes, tienen dislipidemias, tienen complicaciones cardiovasculares, tienen muchísimas otras comorbilidades. Entonces, no es realmente lo que esperábamos ya su capital venoso. No es tan fácil ya hacerle una fístula a ese paciente. Y muchas veces, en algunos casos, es por eso que se opta por utilizar un catéter en estos pacientes, por la ausencia o por la insuficiencia de su capital venoso. ¿Sí? Bueno, tunelizados o transitorios. Los temporales o transitorios tendrían que ser utilizados de 2 semanas a 1 mes. Todos nosotros hemos usado un catéter temporal más de 1 mes, ¿sí? Y bueno, todo aquello que va a durar más tiempo, en teoría tendría que ser permanente o tunelizado. Este catéter que vamos a usar un ratito, 1 mes, 2 meses, 3 meses, teóricamente tiene la ventaja de que se coloca y se utiliza, ¿verdad? Aquí nuestra labor es mantener la asepsia rigurosa en la manipulación de este catéter, tanto en el orificio de inserción, en la piel circundante, así como en las luces y su tapa. Aquí es donde podría entrarle un germen a ese paciente y cuando yo manipulo aquí es que tengo que cuidar la asepsia.
Entonces ahí realmente puede haber diferentes procesos, pasos, protocolos, técnicas, pero lo importante es cuidar todos estos aspectos. Que si yo voy a manipular un esparadrapo, una gasa, algo que trae el paciente de la casa, es razonar lógicamente. Eso que trae de la casa está sucio, está expuesto al ambiente, pasó por todos lados, un día y medio así. Entonces eso voy a manipular con guantes limpios casi siempre de procedimiento. Y después, cuando voy a curar, no puedo usar ese mismo guante con el que le saqué las cositas que trajo de la casa. Es realmente razonamiento lógico. Entonces, para curar, voy a usar un guante limpio, preferentemente estéril. Y para cerrar, necesito de mi ayudante para cerrar, porque el esparadrapo, leucoplast, cinta adhesiva, leucosil o como se llame, no es estéril, es un material que está en la cartera de las pacientes mujeres o está en la mesita si es que usamos el mismo adhesivo para el mundo mundial. Entonces, la persona que va a colocar el adhesivo debería ser alguien que no tiene guantes o que no esté tocando el catéter. Si yo voy a colocar con mis guantes estériles ese adhesivo ya me contaminó mis guantes, con lo cual tengo que cambiarme esos guantes para poder tocar aquí. Esa nomás es la asepsia y es razonamiento. ¿En qué momento hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto tiempo me tomo? Son todas variaciones que pueden existir. Lo importante es tener el concepto de lo que está limpio y de lo que no está limpio. ¿Qué es lo que yo podría contaminar y cómo lo voy a contaminar? Eso es lo que tengo que tener presente, ¿sí? Entonces, estos catéteres que no son con túnel son los que usamos cuando ya no hay más remedio. Viene el paciente y tiene que entrar al tratamiento o en una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Esta foto la puse aquí solamente para generar conciencia. Si yo fuera paciente y la punta de este catéter está tan cerca de mi corazón, entonces tendría que tener todos los recaudos para que por aquí no le entre ningún enfermedad a este prójimo. La asepsia rigurosa es lo que va a hacer la diferencia entre un paciente portador de catéter que está infectado o se infecta cada mes o uno que no se infecta, ¿sí? Nuestra labor al manipular es la asepsia rigurosa y nuestra labor es educar al paciente cómo cuidar esto en su casa, ¿sí? ¿Cuáles serían las características de este catéter temporal? Este es uno recto, ven ustedes, y este es uno que está dobladito acá. Ambos los dos tienen ventajas y desventajas. Esto está, si está en la yugular alta, es una antena acá que el prójimo no se puede ni mover, le vendría genial este que está doblado porque no le va a molestar. Por otro lado, este dobladito, el problema es que para curar necesito levantar esto, si no se contamina estas luces al momento de la curación. Necesito sumar 2 más 2 son 4, levantar este y limpiar acá. Entonces no todo el mundo hace eso porque todos están demasiado apurados y se nos contamina a veces la luz por esa razón. Entonces, este catéter que es temporal tendría que permitirnos tener un flujo adecuado, es decir, el calibre, el tamaño dentro de la luz de este catéter debe permitir el flujo, que es la velocidad de la bomba que está indicada por el médico, ¿sí? Tiene que tener este catéter temporal la suficiente rigidez para que no se doble, para que no se acode, pero no tan rígido al momento como para que no se pueda doblar un poquito y dañar la pared vascular. Entonces, por esa razón es que estos catéteres temporales están hechos de este material, ¿sí? Obviamente debe ser biocompatible y evitar que haya demasiadas complicaciones de sangrado y todo, que se pueda insertar de manera fácil y que sea segura su inserción. Esas son las características de un catéter temporal. Teóricamente no tendrían que tener tantas complicaciones infecciosas, ¿sí?
el material con el que está hecho el catéter, de acuerdo a la flexibilidad o lo rígido que es, debe ser el adecuado. Si actualmente lo que se usa, ya habíamos hablado de esto, es de silicona o de poliuretano, ¿sí? Los catéteres venosos centrales de teflón, polietileno y polivinilo ya prácticamente no se usan, ¿sí? Silicona y poliuretano, ¿sí? La silicona es un material muy biocompatible, pero la silicona se coloniza con muchísima facilidad, fácilmente colonizable y tiene menos rigidez, ¿verdad? Por esa razón su colocación es un poco más dificultosa, porque es todo endeble, así no es rígido. El material poliuretano es el más utilizado porque tiene una adecuada termosensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que es fácil su colocación cuando entra a la temperatura ambiente, es fácil de canalizar, porque una vez que entra a la temperatura corporal es como que es más flexible, se adapta a la forma del vaso y no es tan dificultosa su colocación. Entonces, silicona y poliuretano son los materiales, ¿sí? Estas serían entonces, estas dos características son fundamentales. La silicona, preferentemente no utilizar como antiséptico la iodopovidona solución, porque ya habíamos hablado que se resquebraja así, con mucha facilidad. Y con el poliuretano no nos conviene usar tanto el alcohol o los ungüentos, porque también se nos rompen los catéteres. Silicona, no iodopovidona, ¿sí? Con relación al calibre del catéter, entonces, en pediatría de 6 a 8 French, de 11 a 12 para nuestras técnicas habituales, más o menos para un flujo de 250 a 300 ml minuto. Estos son los catéteres que usamos con mayor frecuencia, pero también contamos con estos catéteres en el INN de 13 a 14 French. Cuando se requieren flujos superiores de hasta 400 a 500. Este flujo se refiere a la velocidad de la bomba durante el tratamiento de hemodiálisis. Estos catéteres tienen una terminación diferente porque permite un flujo mucho más alto, se le llama cañón de escopeta. En cuanto a qué tan largo va a ser ese catéter, en cuanto a la longitud, en función de qué tan grande es el paciente, si tiene mucha materia grasa, no es obeso, es alto, su característica antropométrica y de dónde se va a colocar el acceso venoso elegido. Tiene que tener una longitud que pueda alcanzar, para poder alcanzar la posición que nosotros requerimos. La punta de ese catéter tiene que estar en la aurícula derecha, en los accesos yugulares, y en la vena cava inferior para la femoral. Entonces, las longitudes que más usamos para niños de 6 a 8 centímetros y de 15 a 20 centímetros para los accesos superiores, yugular o subclavio. Teniendo en cuenta que si está ubicado al lado izquierdo, tiene que ser un poquito más largo. Los catéteres más largos de 20 a 25 centímetros para accesos femorales. Muchas veces cuando el catéter es un pelín corto y está del lado izquierdo, no llega realmente a la aurícula derecha, entonces ahí tenemos mucho hipoflujo en nuestros pacientes. Esa es una de las complicaciones más frecuentes, de acuerdo a la colocación del catéter y el material y a cuánto es su longitud. Entonces tenemos aquí uno curvo y uno recto. Y los catéteres que son tunelizados son los que se van a utilizar por mucho más tiempo que un mes. 2 a 3 semanas dicen algunas publicaciones, ¿sí? Preferentemente se va a insertar, se va a colocar bajo una pantalla ecográfica o se va a mirar muy bien en un quirófano cómo colocar este catéter, porque tiene una porción que va a entrar dentro de la vena, una porción que va a estar por debajo de su piel, que es la subcutánea, y después tiene la porción que está por fuera, que es la porción externa.
Todos los catéteres tunelizados en general tienen su manguito de Dacron, un CAF que le llamamos, o de poliuretano, y la intención es que se genere una materia fibrótica alrededor para mantenerlo en su lugar, para que se sostenga en el tejido subcutáneo, ¿sí? Para que no se movilice el catéter, y también sirve como una barrera mecánica para evitar o disminuir la entrada de bacterias. Y estaba en esta publicación de Nefrología al Día. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de internet de los catéteres tunelizados. Este es el Dacron, manguito o CAF, ¿sí? Ven ustedes la punta de este catéter. Y aquí siempre dice cuánto es que le vamos a cargar de anticoagulación o heparina, en nuestro caso, que es lo que utilizamos. Lado venoso dice 1,7, acá 1,6 parece. Acá dice 2,0, 1,9. Entonces siempre se tiene en cuenta lo que dice cada marca comercial, cuánto necesita en la luz para su anticoagulación. Tenemos aquí graficado, esto sería entonces las conexiones, luces o lúmenes, arterial y venoso con fines prácticos. Por aquí entraría para dializar y por aquí retornaría sangre dializada. Esta porción es la que va a ir por debajo del tejido subcutáneo y le llamamos túnel. Este es el Dacron, manguito o CAF, donde se va a sostener este catéter, y bueno, esto es lo que va a ir en su vena, ¿sí? Esto es de silicona. Entonces, los catéteres tunelizados, repetición, están hechos de materiales más flexibles que los temporales. Están hechos de poliuretano o de otros materiales para que se puedan moldear, doblar, acodar en su totalidad y que no pierdan su capacidad o permeabilidad. Todos los catéteres tienen diferentes tamaños, algunos son más gruesos, otros no tanto. Algunos tienen diferentes tipos de orificios, algunos tienen más orificios, otros tienen menos. Algunos son más cortos, otros más largos. Y bueno, siempre que se pueda, el catéter que se instaló, el catéter tunelizado, se tendría que esperar por lo menos 24 horas para utilizar una vez que se implantó. ¿Cuál es la principal desventaja del paciente que es portador de catéter? Y su principal desventaja es la elevada tasa de infecciones, ¿sí? Y también otra desventaja es la trombosis, ¿sí? Entonces se ha procurado que los modelos de catéteres estén cada vez diseñados para disminuir o evitar estas desventajas, ¿sí? Hay algunos catéteres que vienen recubiertos con algunas sustancias anticoagulantes o con efecto bactericida y así. La duración que tiene este catéter, de cuánto tiempo va a tener este prójimo en su cuello o en su pierna, va a depender de qué clase es el catéter, dónde se le colocó, si es o no un paciente diabético y cómo se controla su diabetes. Y bueno, el correcto manejo y experiencia por parte de enfermería, o sea, nosotros, y la educación del paciente. Estos son los factores que van a influir en cuánto tiempo vamos a poder tener como acceso vascular este catéter tunelizado, ¿sí? Si vamos a empezar una hemodiálisis de manera no planeada, entonces empieza sin una fístula. Entonces puede ser que se haya hecho la fístula, pero esa fístula todavía no está lista. Puede ser que el paciente no tenga las venas como para hacerse una fístula. Se hizo la fístula, pero esa fístula no tiene flujo, entonces hay una disfunción y está esperando una solución. A veces ese paciente no se puede hacer la fístula porque tiene una hipertensión pulmonar o una insuficiencia cardíaca. Entonces no tiene indicado hacerse una fístula, no se va a poder hacer una fístula y su opción entonces es el catéter tunelizado. Y también en un paciente que ya tiene donante, un paciente que tiene donante, entonces poco tiempo tiene planeado el médico darle como tratamiento la hemodiálisis,
porque ya tiene un donante, ya se está preparando para el tratamiento de trasplante, entonces no es mucho tiempo lo que va a estar en hemodiálisis, y en esos casos no se crea la fístula ya porque el paciente está preparado para trasplante y casi que le conviene hacer una colocación de catéter tunelizado todo el tiempo que dure su proceso de preparación de trasplante. Entonces, ¿en qué pacientes está indicado usar catéteres tunelizados? Inicio no programado o urgente de la diálisis peritoneal. Ausencia de catéter o fase de maduración de la fístula. Descanso peritoneal. Un paciente que hace diálisis peritoneal como tratamiento tiene una complicación o quizás está en proceso de recuperación de alguna infección o ese peritoneo no está colaborando, no está ultrafiltrando o no está haciendo la depuración, entonces tiene indicación de que su peritoneo debe descansar. En esos casos, ese paciente necesita tratamiento y se pasa de DP a hemodiálisis. En esos casos se pone un catéter, mientras tanto no se va a hacer una fístula porque mientras dure su descanso va a ser hemo, pero después va a volver a diálisis peritoneal, si Dios permite. Entonces, es por esa razón que tiene indicación de un catéter tunelizado. También cuando está haciendo DP y desarrolla un episodio de peritonitis, entonces urgentemente debe pasar a hemodiálisis hasta que se cure su peritonitis, o si tiene una infección del túnel y requiere que se le retire el catéter peritoneal, entonces tiene que descansar un buen rato y no tiene más remedio que hacer hemodiálisis hasta que eso se cure, ¿sí? En algunos pacientes que requieren tratamiento con plasmaféresis por más de 3 semanas, y algunos pacientes que se niegan a hacerse la fístula. Deseo expreso del paciente de solo usar catéter. Y bueno, así. La inserción del catéter, sea este temporal o permanente, es una técnica invasiva y siempre puede haber riesgos, ¿sí? Se puede presentar complicaciones, todos apuntamos a que se minimice, que no haya tanto, y se buscan herramientas para que esto sea así. Es posible que no se presenten complicaciones, pero hay que tener en cuenta que es una técnica invasiva, ¿sí? De acuerdo a si es urgente o si el paciente está grave y es urgente colocarle un acceso, entonces casi siempre el abordaje que se prefiere es el femoral, ¿sí? Siendo el abordaje yugular, sobre todo el lado derecho, el preferido para la implantación de catéteres tunelizados, que se insertan lo más cerca de la clavícula para comodidad del paciente. Acuérdense, todos queremos que ese catéter esté mucho tiempo ahí, que le dure, que le funcione, que tenga flujo. Entonces tendría que ser relativamente cómodo para el paciente, ¿sí? Se comprueba la ubicación, ya está, requiere ser, ya está. En función de qué vena se va a utilizar para canalizar, entonces se elige la longitud, ya dijimos, ¿verdad? Entonces, en orden de preferencia, las localizaciones para elegir serían yugular interna derecha, yugular interna izquierda, femoral derecha y traslumbar, que nosotros prácticamente no utilizamos en nuestro medio, ¿sí? No se suele emplear el acceso subclavio, salvo situaciones excepcionales. ¿Por qué? Porque puede haber alta incidencia de estenosis. Entonces, esta estenosis compromete toda la vascularización del miembro superior del mismo lado. Y bueno, de ese lado entonces es difícil hacer una fístula si es que hay una estenosis de ese lado de su cuerpo. ¿Qué cuidados vamos a tener con estos catéteres? Los catéteres para hemodiálisis siempre nos referimos a los catéteres
a los que son temporales y tunelizados, porque realmente la aguja para la fístula también es un catéter. Un punzocat, nombre comercial, también es un catéter, pero nosotros en nuestro lenguaje de hemodiálisis, lenguaje enfermero se llama, nosotros le decimos catéteres a estos dispositivos temporales y tunelizados, ¿sí? A las agujas para fístula le decimos aguja. Entonces, nosotros, personal experiente, mano que conoce, personal especializado, no deberían ser manipulados por personal no especializado, ni debe utilizarse para nada diferente a las conexiones para hemodiálisis, o sea, la exclusividad del catéter es solo para hacer diálisis, no es para hidratar al paciente deshidratado, no es para transfundir al paciente, no es para sacar muestras sanguíneas de ahí, es solo para hacer hemodiálisis. Las maniobras de conexión y las maniobras de desconexión deben realizarse bajo medidas universales y estrictas de asepsia. Las precauciones estándar, la que usamos con todos, para todos y por todo. ¿Sí? El orificio de salida debe recibir curas, si es posible, una vez por semana, dependiendo que usamos nosotros, para no lesionar excesivamente la piel con la exposición a antisépticos y a sacar y poner el leucoplasma o el adhesivo. En nuestro medio nosotros realmente curamos cada sesión, porque si pretendemos que estire toda la semana, se desprenden todos los adhesivos y se nos contamina, y si se contamina es muy posible que se infecte, ¿sí? Entonces es importante ir cambiando los apósitos, ir cambiando de posición, que sea más chico, más grande, de acuerdo a dónde se va a fijar el adhesivo, para que la piel no esté macerada, para que no esté siempre en el mismo lugar, todos los días, lunes, miércoles y viernes de la misma manera. Entonces, fijar siempre en el mismo lugar es lo que macera la piel. Los extremos del catéter, donde está la tapa, deben cubrirse con un apósito diferente para evitar tracciones, mejor si está acolchadito. Por eso es que le ponemos la gasa para acolcharlo, ¿sí? Es recomendable como antiséptico utilizar la clorhexidina al 2%, ya que la povidona iodada puede ser perjudicial para el catéter y llegar incluso a corroerlo hasta su rotura. Debe cambiarse el apósito cuando se humedezca, cuando se suelte o cuando se ensucie. Y se va a cambiar todas las veces que hagan falta. Si el paciente está sudando muchísimo, entonces hay que cambiar, porque con el sudor se queda mojado. ¿Sí? Con relación a los cuidados, entonces mejor que el paciente no se sumerja del todo en el agua. Tenemos cierta ventaja ya que no tenemos costa para sumergirse, pero sí hay que enseñar de todas maneras al paciente. Algunos quieren ir a los arroyos y eso, entonces es importante que el paciente entienda que no le conviene sumergir su catéter, su cuerpo portador de catéter dentro del agua, que tiene que proteger ese catéter y su conexión es muy importante. Si va a bañarse bajo ducha, entonces que le ponga algo impermeable para que no se moje. Y no debe poner nada raro, ningún X, ya sea solvente o lo que sea en su piel para sacar su apósito, ¿sí? Ni poner más tiras encima porque se le ocurrió poner o porque se le despegó, porque cada vez que toca no sabemos si tiene las manos limpias, dónde estuvo esa tira autoadhesiva, y hay posibilidades de contaminación. Se recomienda que los tapones sean de un solo uso y que sean lower lobe, o sea, siempre que tengan rosca, ¿sí? Cada unidad de hemodiálisis debe llevar un registro de las complicaciones de los catéteres y debe contar con un protocolo de actuación ante las posibles complicaciones. Si contamos con este protocolo, lo que no sabemos es si hacemos este registro, ¿sí? La necesidad de tener un catéter que va a durar mucho tiempo, es decir, que nos sirva como capital para hacerle el tratamiento de hemodiálisis y que no tenga complicaciones, es muy difícil, ¿sí? Muchas veces por esa razón, para tratar de disminuir estas complicaciones infecciosas o trombóticas, que se han inventado estos selladores, productos que se usan
para sellar, para cerrar, para dejar dentro del catéter hasta la siguiente diálisis. ¿Sí? Las guías de España hablan que se pueden sellar con heparina, con citrato o algún otro elemento que pueda ser alternado con la heparina. Algunos métodos de sellado: heparina, heparina a dosis baja, citrato, uroquinasa. En los casos de infecciones, antibiótico más citrato. ¿Sí? Realmente nosotros lo que utilizamos es la heparina, en algunos lugares la heparina diluida y en muchos lugares la heparina así tal cual sin dilución. ¿Sí? Hay que tener muy presente cuánta heparina vamos a poner, porque hay que tener presente, valga la redundancia, los riesgos de que el paciente pueda sangrar. ¿Sí? Tal vez si ponemos más heparina y tenemos menos infecciones, pero sangran nuestros pacientes, entonces siempre hay que sopesar esa situación. La mejor opción sería la combinación de dosis bajas de heparina y si se puede con algún antibiótico en los casos de infección. ¿Sí? El sellado empírico del catéter con antibiótico como prevención primaria, quiere decir para que no se te infecte el catéter, se desaconseja, no hay que hacer, porque su escaso coste-efectividad está demostrado. O sea, le pones de balde el antibiótico, lo único que hace es generar resistencia antimicrobiana y cuando realmente se te infecta a ese paciente, su catéter está infectado, ya ese antibiótico no te sirve. Entonces, sellado del catéter como prevención no hay que hacer. ¿Sí? Este es un producto que publica, no se usa aquí, taurolidina, y se usa combinado con heparina o uroquinasa, y habla en esta publicación de que es un fármaco muy prometedor y funciona bastante bien y se utiliza en muchos lugares, y tiene algunas ventajas y otras grandes desventajas para nuestro medio, ¿sí? Se tiene que reconstituir, es un vial que viene de 25.000 unidades, y bueno, tiene citrato, uroquinasa, y el problema fundamental radica es que se tiene que restituir con la uroquinasa, que tiene que estar en la heladera y dura muy poquito, y hay que hacer todo muy bien, y a veces eso no es posible. Entonces no es un producto que nos sirva mucho a nosotros, pero está publicado. Si ustedes quieren, podrían buscar más información. Este es un ejemplo que publica esta gente, aquí está en Nefrología al Día, en esta página. Entonces habla de cómo ellos sellan, tienen un protocolo, y aparentemente la tasa de infección es bastante baja, ¿sí? Utilizan uroquinasa, por eso que la uso solo como ejemplo, porque nosotros no usamos este producto. Pinzan las ramas del catéter y desconectan las líneas. Desinfectan la zona con clorhexidina al 1% en gasa estéril. Solo en casos excepcionales usaremos povidona o agua oxigenada. No utilizar alcohol ni acetona por riesgo de rotura. Esto es lo que dice el protocolo de este centro que publica acá. Cargar 2 jeringas con 10 ml de suero fisiológico y conectarlas a las ramas del catéter. Despinzar e introducir el contenido de la jeringa en cada rama. Pinzar nuevamente las ramas del catéter. Después de haberle pasado 10 ml de suero, con otras 2 jeringas, se carga 3 ml de la uroquinasa y se inyecta su contenido en la rama del catéter. Pinzar sin aspirar. Son 2 pasos que se hacen y son productos caros. Y bueno, colocar tapones estériles. Las ramas del catéter deben permanecer pinzadas hasta su próxima utilización. Es bastante sencillo, pero requiere mucha dedicación y recursos económicos. Finalmente, entonces, ¿qué complicaciones vamos a tener relacionadas a portar catéter? Las complicaciones podrían ser desde el momento de colocación, de implantación, y les clasificamos entonces las que ocurren enseguida, precoces, y las que tardan en aparecer, tardías. Las precoces
es infrecuente y de manera inmediata, tras la implantación, relacionados a la forma de la punción o a la forma de insertar. La mayoría de las complicaciones precoces se pueden evitar y casi siempre es haciendo la inserción de la manera más correcta y controlando lo que se está haciendo durante el procedimiento. Por nuestra parte, enfermería debe realizar un control estricto en las primeras horas de implantación. ¿Cuáles serían las complicaciones a mediano y largo plazo? Estas complicaciones tardías se relacionan con nuestro trabajo, con el cuidado y que también funciona el catéter, cuántas veces tenemos que manipular cada sesión. Y bueno, de acuerdo a cuánto tiempo lleva ahí. Una de las consecuencias cuando tenemos complicaciones tardías es tener que sacar el catéter. Por eso es importante darse cuenta rápido, detección temprana. Y en este cuadro tenemos entonces estenosis venosa central y trombosis venosa. ¿Y cuáles serían las razones por las que se tiene que retirar este catéter porque ya presenta estas complicaciones? Estenosis y trombosis, ¿sí? Bacteriemia, vaina de fibrina, se forma totalmente alrededor del catéter y no tiene flujo, no permite que los agujeros dejen pasar la sangre, entonces estos catéteres están complicados y hay que retirar. En cuanto a la estenosis, aquí tenemos, ven ustedes, aquí se ve la estenosis. Entonces aquí muchas veces puede ser asintomático y algunas veces hay un edema en la extremidad superior del mismo lado, ipsilateral. Y bueno, a eso se le llama síndrome de vena cava superior o tiene un edema o localizado ahí. Muchas veces el tratamiento obviamente es angioplastía, ¿sí? Algunos autores defienden la implantación de un nuevo catéter venoso central en la vena angioplastiada. En esta vena que se reparó, ahí mismo poner el catéter. Así se evita la inserción de nuevos catéteres en otras venas que están sanas y evitar que las otras venas también tengan estenosis. Obviamente son algunos autores y bueno, cada médico sabrá qué es lo que encuentra y cómo va a proceder. Esto está publicado en este artículo, es del 2009. Trombosis y vaina de fibrina. Entonces aquí tengo la trombosis. Ven ustedes, se derramó aquí y se forma aquí. Generalmente cuando después de mucho tiempo este catéter tiene problemas, no funciona bien, es porque hay una trombosis. Puede ser total o puede ser una parte nomás. Puede ser dentro de la luz intraluminal o puede ser por fuera extraluminal, ¿sí? Entonces se relaciona si el paciente coagula o no rápidamente, está condicionado por su uremia, si tiene o no diabetes, si alguna vez ya se lesionó la pared de esta vena al poner 1, 2 o 35 catéteres. Entonces todo eso condiciona, ¿sí? Otros factores también son los flujos, la presión que ejerce cada flujo y el trauma que podría generar entonces durante el tratamiento. El material con el que está hecho el catéter también. Aquí hay una publicación sobre migración espontánea de catéter. Migrar quiere decir irse para otro lado. Entonces, esta publicación gráfica tiene muchas fotitos, tiene placas y muestra muy bien hacia dónde se va, hacia arriba se va el catéter y se hace la placa, se mira y después se reposiciona. Algunas veces hay que retirar, pero esta publicación sobre este caso clínico lograron ponerle en su lugar otra vez, ¿sí? El catéter migra entonces al momento de poner o después de eso, ¿sí? Por eso es que se tiene que corroborar dónde está la punta. Para eso se hace la placa, para saber hacia dónde se fue nuestro catéter, ¿sí? La infección obviamente es la complicación más grave y esto es lo que nos pasa con mayor frecuencia, ¿sí? Un paciente que tiene un catéter venoso central tiene muchísimo más riesgo de tener bacteriemia que uno que tiene una fístula nativa. Este es el elemento que le genera las infecciones.
y una bacteriemia que se relaciona con el catéter es 2 a 3 veces más frecuentes en los catéteres no tunelizados. Aparentemente con los tunelizados, porque tiene acá un dacron, ¿se acuerdan que es una barrera mecánica? Entonces tiene menos procesos infecciosos. ¿Qué nos complica la presencia o riesgo de bacteriemia? Si el paciente es diabético o no, si tiene o no aterosclerosis, ya hizo en otras ocasiones bacteriemia, es un paciente portador nasal de Staphylococcus aureus, hace muchísimo tiempo que tiene el catéter, necesita tratamiento fibrinolítico dentro de la luz del catéter o tiene una infección local, ¿sí? Entonces a 3 niveles se nos infecta este catéter venoso central. En el orificio, que es una infección local. En el túnel, que se nos puede complicar, y ya en el aparato, en el sistema, en el aparato circulatorio del paciente, está en su sangre el germen, la bacteria, entonces es una bacteriemia relacionada a portar catéter, ¿sí? Orificio o infección local no complicada. Se acompaña de exudado purulento a través del orificio del catéter. Tunelitis o infección local complicada, aparece signos inflamatorios y va a todo el trayecto subcutáneo. Bacteriemia, se relaciona con portar el catéter y hay un germen que se aísla a través de un cultivo en la sangre y en el catéter. Y no hay otro foco infeccioso, no se encuentra que le haya entrado la infección por otro lugar que no sea su catéter. En este caso puede aparecer las complicaciones metastásicas como endocarditis y otros, y obviamente esta es la infección más grave y es la que nosotros tenemos que pretender evitar. Ante la sospecha de una infección y ante la administración de antibiótico de manera empírica, lo que tenemos que hacer es tomar la muestra de los hemocultivos. Y estos cultivos de la sangre deben ser de sangre periférica y también de dentro de la luz del catéter, si es que sospechamos que hay infección del catéter. Sí se puede cultivar el orificio, porque entonces encontraríamos el mismo germen en todos los cultivos, si esa es la sospecha del médico, ¿sí? Cuando estamos hablando de un tratamiento empírico, quiere decir hay que tratar porque todavía no sé qué bicho es, no sabemos, no se ha identificado el germen, todavía no se informó el hemocultivo, porque el hemocultivo no se informa inmediatamente. Entonces, si sospechamos una infección asociada a catéter, este catéter se va a retirar, se va a sacar de forma inmediata en todos estos casos. Si es un catéter venoso temporal, se saca. En presencia de shock séptico, el paciente tiene síntomas, se saca. Ante persistencia de fiebre o bacteriemia de 48 a 72 horas, empezaste ya el antibiótico y ni aún así persiste la fiebre y hay bacteriemia, entonces obviamente este antibiótico no sabemos si está dirigido o no al microorganismo, si está sensible este microorganismo a este antibiótico. En estos casos se saca el catéter. Y ante la evidencia de infección metastásica, o sea, le agarró infección por todos lados, hay microorganismos virulentos, Staphylococcus aureus, Pseudomonas cándida o todos los microorganismos que son difíciles de matar, que son resistentes a varios antibióticos. En esos casos hay que retirar el catéter. Y aquí tenemos una lista de antibióticos que se podrían utilizar de acuerdo al germen encontrado, los comentarios de qué hacer, cuáles son las dosis de ajuste y la dosis inicial en ese cuadrito. Entonces, tratamiento empírico, microorganismos gran positivos y gran negativos hasta tener resultado de cultivo. La duración de un tratamiento de bacteriemia que está asociada a catéter mínimamente debe ser de 2 a 3 semanas, si es que no hay complicaciones metastásicas. Si es que hay complicaciones metastásicas, entonces se tiene que modificar este tiempo de tratamiento.
Si tenemos esta condición, entonces se tiene que seguir incluso cuando ya se retiró el catéter. Poner antibiótico dentro de la luz del catéter para sellarlo también es una medida que se utiliza como sumando al tratamiento sistémico. O sea, se pone un antibiótico en la vena y también el médico indica un tratamiento dentro de la luz del catéter con antibiótico de acuerdo al germen que se encuentra. ¿Sí?